En este video utilizaremos la actividad cuestionario para realizar un examen con preguntas previamente diseñadas y guardadas en un banco de preguntas. Para agregar el examen nos colocamos en la unidad que deseamos agregar el examen. Debemos tener activada la edición. Si no la tenemos activada, vamos a dar clic en activar edición y vamos a agregarlo en añadir una actividad o recurso. En este caso es una actividad y se llama cuestionario. Vamos a darle clic en agregar. Podemos ponerle examen unidad 1, el nombre que se desee, la descripción del examen. En la sección de temporalización vamos a poner si nosotros queremos que se programe el examen para que esté abierto para que los alumnos puedan intentar hacerlo en la primera etapa. Si nosotros habilitamos esto, vamos a poner aquí una fecha y una hora a la que el examen será habilitado. Y si habilitamos la opción cerrar cuestionario, entonces vamos a programar una fecha en donde el examen ya no está disponible para realizarse. Una vez que el examen es abierto por un alumno, nosotros podemos establecer un límite de tiempo. Si yo habilito esta opción, le puedo poner, por ejemplo, que el examen dure 120 minutos, 110 minutos, y una vez que se ha abierto el examen empieza un temporizador, el cual va a estar viendo el alumno en todo momento, y cuando ese temporizador termine, entonces el examen se va a cerrar automáticamente y se van a guardar las respuestas que hayan sido contestadas al momento. Esto para la opción que dice aquí el envío se realiza automáticamente, pero también se pueden configurar otras opciones como que hay un periodo de gracia en el cual el alumno ya no puede seguir contestando, ya que se le acabó el tiempo, no puede seguir contestando, pero sí tiene un espacio para enviar el examen. O la otra opción sería que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario el examen no cuenta. Y aquí se establece el periodo de gracia. En la sección calificación, nosotros podemos establecer una calificación para probar, un límite para probar. ¿Cuántos intentos permitidos tiene este examen? ¿Sí? Sin límite o n intentos. Y luego el método de la calificación. Si nosotros le dijimos que va a tener n intentos permitidos, entonces ¿qué vamos a tomar como calificación en el examen? De los intentos, la calificación más alta, el promedio de calificaciones, el primer intento, el último intento, y esas son las opciones que tenemos respecto a calificación. En esquema, el examen nos va a mostrar un panel en el que el alumno puede navegar entre cada pregunta de forma indiferente, y nosotros podemos hacerlo de esa forma, o también podemos hacer que todas las preguntas se vean en la misma pantalla, ¿sí? Hacia abajo, que solo se recorra hacia abajo el alumno y va a ir encontrando las nuevas preguntas, o este panel de navegación que comentamos, o que en cada nueva página encuentre 2 preguntas, 3 preguntas, o la configuración que se desee. En comportamiento de las preguntas dice ordenar al azar las respuestas. Significa que cada una de las preguntas, si así está configurada cuando se diseñó la pregunta, va a tener en orden diferentes las respuestas que el alumno puede elegir. Y esto para que cada que un alumno abre el examen, cada quien tenga una configuración diferente de respuestas que no estén en el mismo orden. En la opción de opciones de revisión, ¿qué hacer durante el intento? Cuando el examen está siendo realizado por el alumno, no podemos habilitar estas opciones. Pero, ¿qué le vamos a mostrar? ¿Qué vamos a dejar que Moodle le muestre al alumno inmediatamente después de terminar cada intento? Por ejemplo, sus calificaciones, cuánto sacó en cada pregunta, cuál es la respuesta correcta
o cuál era la retroalimentación o cuál era la respuesta correcta de cada inciso. Vamos a permitir eso inmediatamente después de cada intento. Entonces, si es así, vamos a seleccionarlo. Si no, lo deseleccionamos para que el alumno no pueda ver eso después de cada intento. Ya que terminó sus intentos o su intento del examen, dice, pero que el examen aún está abierto, o sea que la fecha y la hora que le pusimos lo mantiene abierto, ¿qué puede ver el alumno? ¿Sí? Si puede ver también esas características, las dejamos habilitadas. Si queremos que ya no vea nada, pues no dejamos nada habilitado. Y luego dice, después de cerrar el examen. Si nosotros establecimos una fecha y una hora en el que se cerró el examen, entonces el alumno, ¿qué puede ver? Podemos dejar que solo vea su calificación, que vea las respuestas correctas, que vea en qué se equivocó, que vea en general la retroalimentación. Esa configuración se hace, es muy importante, sí es muy importante tenerla en cuenta, y está en la pestaña opciones de revisión. La siguiente es apariencia y se refiere a que si queremos ver la imagen del alumno que realizó el examen o no, y también cuántos decimales van a tener las calificaciones de los exámenes. En la sección de restricciones extra sobre los intentos, también es muy importante, muy recomendado tener en cuenta esta opción que dice si se requiere contraseña para abrir el examen. Entonces, si colocamos una contraseña aquí, para poder hacer el examen, el alumno debe tener esa contraseña. Aparte, tenemos otro tipo de restricciones. Por ejemplo, que solo se puede hacer el examen dentro de una red. Y así podemos asegurar que nadie externo a esa red IP pueda entrar o tener acceso al examen. También el tiempo entre cada intento de acceder al examen. Y seguridad del navegador, también podemos colocar una ventana emergente. Bueno, podemos colocar que se genere como una ventana emergente y que, de acuerdo a la configuración que se tenga de Moodle, por ejemplo, que no nos deje hacer copiar y pegar dentro del examen, o algunas restricciones que se puedan configurar en Moodle. Entonces, en la opción de retroalimentación global es de acuerdo a la calificación del alumno. Nosotros podemos dejar un mensaje como decirle ponte a revisar estos temas, o excelente si ya sacaste 100, la retroalimentación que se le desee dar al alumno. Y finalmente, de las características más importantes a configurar, vamos a comentar restricciones de acceso. Restricciones de acceso nos permite que cuando un examen ya está elaborado, tenga estas configuraciones. Por ejemplo, fecha, prevenir el acceso hasta o desde, ¿verdad? La hora predeterminada, fecha y hora predeterminada. Calificación, los alumnos deben lograr una calificación específica. Perfil de usuario, control de acceso basado en los campos del perfil de usuario. Y conjunto de restricciones, añadir un conjunto de restricciones que se deben aplicar en su conjunto. Entonces, por ejemplo, si el examen ya fue desarrollado y un alumno no lo pudo hacer por cualquier cosa, podemos hacer que el alumno, ¿sí?, que cierto alumno pueda acceder al examen y realizar el examen, y mientras eso sucede el examen continúa cerrado para todo el grupo, para todos el restante del grupo. O viceversa, podemos hacer que el examen pueda ser contestado por la mayoría del grupo, excepto, y ahí colocamos los alumnos que no pueden entrar o que no tienen derecho a resolver ese examen. Por lo pronto no le vamos a poner una descripción a este examen y le vamos a decir que queremos guardar cambios y regresar al curso. Ya está aquí el examen y todavía no cuenta con preguntas, entonces tenemos que proceder a agregarle las preguntas, y aquí es donde vamos a hacer uso del banco previamente diseñado. Entonces vamos a entrar al examen y nos va a decir que aún no se han agregado preguntas. Le vamos a decir editar cuestionario
Y aquí vamos a agregar preguntas. Entonces, para agregar preguntas damos clic simplemente en agregar, pero nos va a decir, ¿quieres agregar una nueva pregunta? ¿Quieres agregar una pregunta aleatoria, es decir, de un conjunto de preguntas? O la opción de en medio, que es del banco de preguntas, que es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Vamos a agregar de un banco de preguntas y dice por defecto del banco de preguntas del curso. El nombre corto del curso es EM1 y nosotros guardamos las preguntas previamente en esta categoría. Y de las preguntas que se encuentran en esa categoría, en este caso no hicimos una categoría especial, simplemente guardamos en la categoría del curso, es decir, todas estas preguntas están disponibles para el curso. También se recomienda, por ejemplo, es recomendado que podamos hacer un conjunto de preguntas para la unidad 1, un conjunto de preguntas para la unidad 2 y así sucesivamente. Entonces, para ello podemos hacer una categoría dentro del curso llamada unidad 1, otra categoría llamada unidad 2 y en cada una de esas categorías ir guardando las preguntas. Por ahora todas las preguntas están en categoría 1 en el diseño que hicimos anteriormente del banco. Y aquí yo voy a escoger las preguntas que necesito para ese examen. Puedo escoger una por una la pregunta que yo elija, o podemos elegir también todas las preguntas. Yo le doy clic aquí en esta T mayúscula, en este campo. Le digo que elija todas las preguntas. Voy a agregar todas las preguntas. Ya que las seleccioné todas, le voy a poner añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Le voy a dar clic aquí, las agrega y ahora todas estas son las preguntas del cuestionario, que son todas las que diseñamos anteriormente. Y ya que están aquí las preguntas, nosotros podemos configurar manualmente el peso de cada pregunta. Yo por ahora lo voy a dejar todas con el mismo peso. Y también podemos configurar la calificación máxima. Entonces de 0 a 10 o en este caso yo lo voy a dejar de 0 a 100. También dice reordenar las preguntas al azar. Esto para que cada alumno cuando abra el examen tenga las preguntas en desorden. Cuando otro alumno abre el examen, el orden de sus preguntas también va a ser diferente. Es decir, la pregunta 1 no va a ser la misma que la pregunta 1 de otro alumno. Entonces con esa configuración por el momento le vamos a dar clic en guardar y en ese momento ya se guardó. Voy a regresar a la unidad 1, le voy a dar clic aquí en unidad 1 y aquí está el examen. En este caso el examen está ahí, no le pusimos fecha ni hora de apertura y de cierre ni de disponibilidad. Entonces si ahorita los alumnos ya estuvieran inscritos en el curso ya podrían abrir el examen. Vamos a darle clic en el examen y me va a decir, como profesor yo puedo previsualizar el examen. Le voy a dar previsualizar el cuestionario y me da una idea de cómo el alumno va a ver el examen. Como se observan las preguntas, esta no era la pregunta 1, están desordenadas porque elegimos esa opción. Y este es el panel que va a tener el alumno. Aparte de un temporizador aquí, si nosotros le ponemos un tiempo límite al alumno. Entonces el alumno, nosotros configuramos para este examen que cada pregunta estuviera en una página, en una pestaña nueva. Entonces el alumno puede estar navegando entre las preguntas sin ningún problema. El alumno puede contestar una de las preguntas e irse a otra y sin ningún problema. Entonces las respuestas siguen guardadas y puede navegar sin complicación entre cada una de las preguntas. Nosotros configuramos que cada una de las preguntas estuviera en cada página. Entonces estas serían las páginas del examen. Si nosotros hubiéramos elegido que todo estuviera en la misma página, simplemente abrir una página y aquí deslizamos hacia abajo y las preguntas estarían hacia abajo. Pero por ahora cada pregunta está en una página nueva. Cuando el alumno decida terminar su intento, va a dar clic en la última pregunta o va a dar clic, dependiendo de la configuración que tenga Moodle,
En este caso puede dar terminar intento. Y el alumno va a dar aquí en enviar todo y terminar. Vamos a poner enviar todo y terminar. Y va a recibir la retroalimentación, si es que nosotros lo tenemos permitido, del examen. Le va a decir en qué se equivocó. Le va a decir cuál era la respuesta correcta. Dice no proporcionó la unidad correcta. La respuesta correcta era esta. Y esto sí está permitido. También si está permitido, el alumno va a poder reintentar el examen. Entonces, eso depende de la configuración que ya miramos anteriormente. En este caso hay 0 puntos de 19 posibles. La calificación que la calcula automáticamente Moodle es 0, no hay ninguna pregunta contestada correctamente. Y serían los parámetros más importantes cuando el alumno ya terminó un examen. Para ejemplificar voy a utilizar un examen que ya realizó un grupo. Voy a darle clic en el examen, como profesor así lo vamos a poder ver. Y dice que hubo 45 intentos. Y aquí está, así lo miraríamos ya. Aquí están los alumnos y aquí están las calificaciones. En este caso lo voy a ordenar por calificaciones. Esa es la calificación mínima, o lo voy a ordenar de mayor a menor. Esa es la calificación máxima. Moodle nos muestra una gráfica para que nos demos una idea de cómo salió el grupo en las calificaciones. Y si quiero revisar un examen en particular, yo puedo agarrar ese examen en particular, le doy clic en el examen, puedo revisarlo, y si hay algo que corregir en alguna de las preguntas, por ejemplo aquí hay una pregunta que les solicita en un archivo, esa pregunta se revisa de forma manual, y cada que yo tenga que corregir o revisar algo en una pregunta y cambiar la calificación, entonces yo le voy a dar clic en la opción, en este caso de esa pregunta, y al final yo le puedo cambiar el puntaje. Por ejemplo aquí podía ganar hasta 15 puntos y aquí yo puedo modificar cuántos puntos obtuvo. O si lo voy a calificar de forma manual, aquí asignar cuánto puntaje obtuvo en esa pregunta, le doy guardar y con eso sería suficiente. Igual me va a mostrar aquí su calificación. En este caso también estaba de 0 a 100. Regresando a la unidad 1, igual que con las actividades y recursos, independientemente de, por ejemplo, el examen, la temporalización que tenga de la fecha de apertura, la fecha de cierre, yo puedo hacerlo visible o invisible en todo momento. Por ejemplo, si yo no quiero que tengan acceso a ese examen, yo simplemente le pongo ocultar, pero ahí nos estamos refiriendo a la actividad o recurso, en este caso actividad. Esa actividad está invisible en ese momento para los alumnos, pero es visible para el profesor. Si la tarea 1 también la quiero hacer invisible, simplemente le pongo ocultar. Lo mismo podemos hacer con los recursos. Y en general les comentaba que para los recursos son las actividades. Quiero la lista, le quiero ocultar, la oculto y como alumno no puedo observarlo. Si quiero que vuelvan a ser visibles, simplemente le pongo a la actividad o recurso editar y mostrar nuevamente. Mi evaluación, mostrar nuevamente. En la unidad 1 también vamos a hacer visible la tarea y el examen, siempre y cuando recordar que esté activada la edición.